noches. Esta entrevista forma parte de un trabajo académico sobre el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. El objetivo es conocer su opinión acerca de los principales aspectos económicos, sociales y políticos de ese periodo. Le realizaré algunas preguntas. Usted puede responder con total libertad y puede omitir cualquier pregunta si así lo desea. Si está de acuerdo, empezamos. De acuerdo. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, sociales, políticos que se vivieron durante el gobierno de Alberto Fujimori? En lo económico, ¿cuál considera que fueron los principales problemas? Económicos. El gobierno de Alberto Fujimori recoge un problema económico dejado por el anterior gobierno aprista, que era la inflación. Y de alguna forma la solución que planteó ese gobierno era la solución que se planteaba en casi todos los gobiernos de la región, Latam, era privatizar las empresas públicas y de esa forma atraer inversión extranjera y poder administrar bajo la modalidad privada, ¿no? Entonces eso fue una de las principales acciones o las principales acciones que hizo el gobierno de Alberto Fujimori para tratar de estabilizar la política, la economía en base a privatizar empresas, ¿no?, públicas. Eso es básicamente lo principal que se rescata de ese gobierno en la economía. Ya, y en los principales problemas políticos. Los políticos, ya, bien, el tema político, el gobierno de Alberto Fujimori lo maneja de una forma autoritaria y prácticamente dejando la democracia en total abandono. Asesinó la democracia, por decirlo así, porque el gobierno de Alberto Fujimori durante el periodo manejó a todos los partidos políticos a través de sobornos, a través de dinero entregado a los líderes políticos para que las decisiones políticas tomadas por el gobierno de Alberto Fujimori no sean o no tengan oposición, no sean cuestionadas. Entonces de esa forma manejó el tema político y ese es un grave problema porque afectó la democracia de todo un país, ¿no? Y entonces un país sin democracia es un país que no tiene derecho a ser escuchado, ¿no? Y ese es un tema que no podría volver a ocurrir en otro gobierno. ¿Y en los problemas sociales? Bueno, el problema social, creo que el problema social del Perú viene desde antes de la colonia. El virreinato viene luego en la república y va a seguir siendo hasta que no hayan algunas medidas de cambio en el tema de la igualdad social. En el gobierno de Fujimori, el tema pasó por lo mismo. Los beneficiarios de ese gobierno es un grupo muy reducido que apoyó a Alberto Fujimori y fueron los que llevaron prácticamente muchas ganancias, ya sea a través de empresas, muchas ganancias económicas, ¿no?, el tema social. Ahora también hay que rescatar que Fujimori se ubicó en un sector muy importante de la población, que es el sector de extrema pobreza. Hubieron programas de asistencia social, programas de vivienda, programas de trabajar, no fue trabajo urbano, fue en otro gobierno, pero hubo un programa que no recuerdo, pero que incluía algunos sectores de la población para poder trabajar con parte de financiación directa del Estado hacia los pueblos, ¿no? En ese sentido, yo creo que se manejó el apoyo a la parte más pobre del país. Y en otro sentido ya más amplio, viendo el tema ya de la sociedad ya que no está en ese sector, yo creo que ahí sí Fujimori siguió, como digo, insistiendo en solamente beneficiar a algún sector que era de él, un grupo de él, muy cerrado. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Ya, justo lo que te comenté en la primera parte era una de las principales medidas fue la privatización, ¿no? Entonces Fujimori vendió empresas públicas a capital extranjero y eso generó
en algún sentido que la economía se estabilizara. Entonces, al tener una economía estable, donde tú tienes liquidez, tú tienes que la inversión extranjera se fija en tu país para poder venir a invertir, entonces esto va a incrementar el tema del Producto Bruto Interno y esto va a hacer que mueva esa economía en el país y a nivel de bolsa, Perú era visto ya de otra forma porque ya no tenía el caos que dejó Alan García. Entonces, de esa forma, la moneda fue adquiriendo mayor presencia en la región. Y cuando tú mejoras la moneda, es porque ya la inflación la está superando. Ese es un concepto básico sobre lo que vimos en el tema de una medida económica, ¿no? Que como ciudadano yo lo veo así. Claro. ¿Usted cree que esas medidas fueron efectivas o no? Sí, efectivas y como te digo, era una medida bajo un modelo económico que se había ya aplicado en la mayoría de países de la región, en Latam, en Sudamérica, era un modelo que prácticamente era obligado ya a que el país que lo cogiera tendría que llevar por ese camino, o sea, de todas maneras, así sea Alberto Fujimori o el señor Vargas Llosa, que podía haber ganado las elecciones, tendría que haber hecho ese modelo económico de tomar esa medida de privatización de las empresas. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Qué políticas sociales se aplicaron durante el gobierno Fujimori para enfrentar la pobreza y la desigualdad en el país? Las políticas sociales que más resaltantes son los programas, ¿no? Entonces hubo una política social integral para, un ejemplo, ¿no? Los comedores populares, los vasos de leche. Esos son lineamientos que Fujimori tuvo muy presentes en el tema de la protección social. Entonces, una política así para la protección social era el tema de ver la alimentación de la gente más necesitada. Por eso que hasta ahora todos sabemos que ese sector recuerda mucho el gobierno de Fujimori y esos sectores hasta ahora son muy fieles seguidores del ingeniero Alberto, ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué opina de las medidas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el movimiento de revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Ya, el tema del MRTA y el terrorismo liderado por Aguilar Guzmán, ¿no? Sendero Luminoso.